Hola. Eh, Instagram me dijo que si subo un Reels de más de 3 minutos, entonces esto no puede llegar a más audiencia, no se puede compartir. Eh, Como un poco decepcionado porque me gustaría tener como esa libertad de expresar todo lo que quiero decir sin tener que preocuparme de que tengo un tiempo limitado para hacerlo. Mm, pero bueno, la idea es como que el mensaje se vaya repartiendo, esparciendo. Entonces ya pasó casi un minuto, o sea que tengo 2 minutos. Mm, Muchachos, hoy el mensaje, no sé cuál es el mensaje. Hoy me levanté después de una semana de trabajo, un poco ahí como entre medio del agite, del estrés, de la rutina laboral. Y, y me he dado cuenta que es muy importante cuando uno está, digamos, en un lugar en el que uno del todo no se siente cómodo, que no se siente bien, que no se siente parte de eso. Es muy importante generar espacios en su cabeza eh, que le permitan cierta conexión con usted mismo. Es decir, que la experiencia misma no se le vuelva un embrollo mental para usted y no se le vuelva una lucha constante. Con eso me refiero a que cuando usted está haciendo algo que no quiere hacer del todo, pero que lo hace con una intención, con un motivo hacia algo más allá de eso, eh, hay que procurarse espacios para conectar y estar lo más, como en la gran mayoría, conectado con uno mismo. Entonces, la meditación, practíquela antes de empezar su día o después de hacerlo. Eso le genera un espacio de silencio, de tranquilidad, de serenidad en su mente. Practique la meditación. Ya se me acabó el tiempo, ¿sí ven? Se me acabó el tiempo y apenas estaba comenzando la reflexión, pero a la verga. Entonces, la meditación. Desde mi propia experiencia, meditar se ha vuelto como de esos rituales no negociables para mi vida. Mm, y no, al principio como que esta curiosidad como por la meditación, por esta búsqueda espiritual, era algo un poco más que yo vivía como en la fantasía, ¿cierto? Como en esta promesa de la iluminación, en esta promesa de entender como esos misterios ocultos, esta sabiduría, ¿cierto? Que también es parte de eso. Pero luego, a medida que fui indagando y que fui meditando y que fui adentrándome en esta experiencia sensorial, mental, en esta experiencia presencial, porque cuando uno está meditando uno presencia eso que hay en uno, entonces es como que uno está en la presencia y se presencia. Eh, la reflexión era que a través de esta búsqueda y de esta práctica constante me he dado cuenta de que la meditación es algo más allá del concepto trascendente que tenemos de ella, es algo que en el día a día es una herramienta increíble. O sea, de verdad es como usted comenzar el día con un estado corporal, un estado mental, un estado psicológico muy diferente. Es como si hubiera siempre en uno
un estado neutral, un balance interno que lo va llevando, que lo va llevando. Es como que cuando llegan como estos picos, estas bajadas emocionales o estos ascensos también que lo excitan a uno, que le suben como esta euforia espontánea o que lo bajan, entonces le da ansiedad o le surge de repente un vacío o una tristeza o estas agonías comunes que uno carga. Es como si la meditación pudiera penetrar en la psique, es decir, cuando uno la practica, cuando uno realmente la vive, la integra, y es como si esos picos, esas caídas y esos ascensos no se sintieran tan vertiginosos. Es como si uno pudiera habitar siempre en el medio, en el equilibrio, como si uno siempre pudiera caminar por esa cuerda floja y que a veces uno como que en esa cuerda como que se quiere tirar para allá o se quiere ir para allá, pero siempre vuelve uno como a ese centro y es capaz de caminar y de encontrar ese balance interior. Entonces, a través de la meditación yo me he dado cuenta de que es algo que es realmente útil en la utilidad del ser, no en la utilidad hacia afuera de que a usted le sirva esto para producir dinero o para volverse más eficaz o para volverse más inteligente o más trascendente. No, esto se trata de algo útil en cuanto a usted y en cuanto a cómo usted percibe lo que le pasa afuera y cómo se relaciona con eso que le pasa afuera. Entonces, meditación es como usted sentarse, escucharse en silencio, escuchar todo ese caos mental, todo ese río reciclado de toda su vida que ha estado ahí siempre, todo ese río de pensamientos, de ideas, de sensaciones, de las que uno no es consciente, ¿cierto? De las que uno no sabe que están ahí, uno simplemente las genera y uno solamente vive en ellas, o sea, uno vive inmerso en ese río, más no es como que uno es consciente de que está al menos en un río. Entonces, la meditación haciendo alusión a esa metáfora del río, es como salirse de ese río, hacerse en la orilla, sentarse y ver cómo sucede ese río, ver cómo fluye ese río, ver cómo todos esos pensamientos desbocados lo llevan a usted a algo siempre, cómo le tensionan aquí esta cervical, cómo le generan como esta incomodidad, cómo lo excitan, cómo lo bajonean. Es ver todo eso, es poder hacerse consciente de que en usted hay un río desbocado, que nunca para, que siempre está ahí desbocándose y desbocándose. Y entonces sí, la meditación, cuando la entendí como un proceso de observación de mi propio estado interior, claro, cobró sentido. Y yo dije, pues, o sea, no me tengo que forzar a meditar bajo esta premisa o esta promesa de la iluminación, bajo esta sensación de que si medito entonces voy a ser mejor persona o voy a ser alguien que ya trascendió o está trascendiendo. No, eso puede surgir como un proceso natural en la conciencia del que medita, porque sucede que cuando uno empieza a observarse, cuando uno empieza a indagar adentro, cuando uno empieza a obtener esta mirada contemplativa, esta mirada curiosa hacia eso que vive en usted y hacia eso que se refleja en el mundo exterior, entonces empiezan a haber destellos, empiezan a haber como vislumbres de
esto oculto, de esto que se oculta en la realidad, de esto que no se puede ver a simple vista con los ojos físicos, con la mente agitada, con todo ese río desbocado y uno metido en ese río desbocado, ¿cierto? Esa visión, llamémoslo así, un poco más trascendente de la realidad, se experimenta a través del desarrollo de la quietud interior, de que ese río desbocado, aunque se sigue desbocando, ya usted está en la orilla de ese río observando cómo pasa. Entonces ya hay una especie de quietud y de calma que le permite a usted observar no solamente el río, sino observar el entorno desde esa quietud. Y cuando uno observa desde esa quietud, desde esa calma, desde esa armonía y desde ese equilibrio, entonces todo empieza a tornarse en matices, como que los colores, las formas, la humanidad, la naturaleza, todo empieza a tornarse como un poco más como místico, como sagrado, como verlo como algo que realmente cobra una vida, una vitalidad, y esa vida y esa vitalidad, en esa vida y en esa vitalidad se halla como el misterio de lo divino, de la creación, ¿cierto? Pero como les digo, eso surge como una consecuencia de esta práctica, no surge bajo la idea de la mente que se quiere iluminar, entonces busca la meditación para iluminarse. No, uno debe buscarle la iluminación uno debe buscar la meditación primeramente para aquietarse, para escuchar ese río, para observar ese río, para salirse un poco de él. Y si usted empieza a meditar con esta curiosidad de escucharse, de observarse, entonces usted va a empezar a darse cuenta, uy, pana, en esta cabeza hay mucho caos, hay mucho ruido, las campanas, todo suena, todo retumba, todo ahí generando. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer la comida, el trabajo, este man cómo me trató, el jefe, este otro, voy a hacer ejercicio, pero entonces ¿qué hago? Pero entonces la alarma, la, la sirena de la ambulancia, las campanas de la iglesia, todo, ruido, 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 caos, ¿cierto? Y cuando uno entra y se sienta, uno en ese momento como que se envuelve en ese caos y el cuerpo empieza a entrar como una especie como de tensión, de distracción. Su mente se empieza a querer ir en ese río, pero lo curioso y lo interesante de la meditación es que usted en ese mismo momento se hace consciente de que se está desbocando en ese río. Entonces vuelve y se saca, y vuelve y se queda a este lado de la orilla. Y puede que eso lo repita usted constantemente en la meditación, de que el pensamiento lo arrastre al río y usted en la conciencia vuelve y se orille. Y así usted puede pasar, si hace 5 minutos, 10 minutos de meditación, así se puede pasar toda la meditación, yéndose y viniendo, trayéndose a la orilla y volviéndose a arrastrar, trayéndose a la orilla y volviéndose a arrastrar. Pero eso ya es un ejercicio de conciencia, eso ya es un ejercicio en su ser, en su mente, de que usted le está mandando señales a su mente, de que usted se está haciendo consciente de todo el caos y de todo el ruido exterior que hay en usted. Qué interesante. O sea, de verdad, más allá, como les digo, más allá del misticismo que subyace, de la trascendencia, de esta búsqueda espiritual, más allá de eso, la meditación sirve para la rutina, para el día a día, para llevar un estado anímico al menos un poco más
consciente de que usted lo lleva. O sea, si se levantó triste, si se levantó nostálgico, si se levantó alegre, entonces la conciencia le ayuda a hacerse consciente de que usted está así y de que usted lleva y carga ese estado de ánimo y de que no tiene por qué cambiarlo, de que hace parte de su ser emocional, de su ser que experimenta. Y usted simplemente lo acepta, lo observa, lo contempla y lo habita con tranquilidad, con aceptación. La meditación también nos ayuda a aceptar, este momento, nos ayuda a aceptar esta incomodidad, nos ayuda a aceptar esta realidad que por el momento quizás no es la que deseamos del todo, pero es la que estamos en el proceso de pasar de esta realidad a otra realidad que queramos crear, que deseemos realmente vivir. Pero mientras ese proceso, mientras esa transición pasa de realidad a otra realidad, entonces la meditación te ayuda a transitar esa realidad con mayor aceptación, con mayor comprensión. También he visto y he experimentado que luego de la meditación me es más fácil comprender como por qué me pasa lo que me pasa, por qué hago que pase lo que me pasa, y ya no me pongo como del lado de la víctima, como de que, uy, qué vuelta esto que me pasó, qué vuelta este como me trató, porque estoy todavía repitiendo el mismo patrón, porque a mí, porque a mí, porque a mí, ¿cierto? Como que el yo, siempre el yo ahí victimizándose ahí. Y entonces, con la meditación, uno, al hacerse tan consciente de lo que habita en uno, de todo ese caos, de todo ese ruido, pues uno también se hace consciente de que uno carga como una idea falsa de uno. Y esa idea falsa de uno es este concepto del ego, ¿cierto? Del yo, de ese que yo soy, de ese que yo creo que soy, y que ese que yo creo que soy se relaciona con el otro, con el mundo y con el ego de los otros. Y uno, cuando entra a indagarse, uno empieza a ver cómo ese yo, esa idea del yo, es el causante de todo ese caos y de todo ese ruido y de toda esa victimización y de toda esa relación desarmónica con lo exterior. Porque claro, el yo se relaciona desde la desarmonía, desde el desequilibrio. El yo ya entra atrofiado, ya entra disperso, ya entra desconectado al vínculo con el mundo. ¿Por qué? Porque siempre hay una separación, siempre hay una sensación de que yo soy yo y usted es usted, y si usted me trata así como me trató, entonces yo me indigno con usted, ¿cierto? Entonces está el yo y el usted, y ya en esa división, en ese uno sentirse que es esto y el otro, ya hay conflicto, ya hay choque. Nunca va a haber la armonía, nunca va a haber la comprensión, nunca va a haber el entendimiento que puede subyacer cuando usted no se relaciona con el otro desde ese yo, desde esa idea que usted tiene de usted. Y entonces, ¿qué pasa? Si usted se relaciona un poco desprendido en la orilla de esa idea de su yo, si usted se relaciona distanciándose de lo que usted cree que es y de lo que usted ha creado en usted, entonces usted ya puede ver al otro también como lo que subyace detrás de esa idea del otro. ¿Me hago entender? Es decir,
Si usted deja de relacionarse con el mundo desde su yo creado, desde su ego, entonces usted más fácil puede penetrar y puede compenetrarse con el otro, no desde su propio ego, sino desde ese ser que hay detrás de ese ego. Entonces usted va a comprender también por qué el otro lo trató así y que ni siquiera lo trató así. Porque no es que el otro le esté queriendo, o sea, si lo insultó, por ejemplo, le dijo hijo de tantas, este hijo de tantas, entonces uno dice, uy, este man me insultó, ¿cierto? El yo se lo toma personal. No, es este concepto del yo que se ha creado, esa idea de que cuando este ser insultó, el yo se lo tomó personal. El yo se creyó que lo insultaron, pero no. Si usted se saca el yo de esa ecuación, si usted saca el yo de la oración, a usted solamente le queda el verbo, no le queda el pronombre. Entonces, ya en usted no existe el me insultó. No, insultó. Este man, esta persona insultó. ¿Sí la cogen? Yo creo que sí la cogen, aunque sea intelectualmente. Claramente, de la teoría que les estoy diciendo a la práctica, cuando esa persona lo llegue a insultar, ahí le queda el trabajo. Ahí le queda el trabajo y el trabajo es siéntese, obsérvese, hágase a la orilla del yo, del ego y mire cómo él reacciona frente al mundo. Mire cómo él se vincula. Mire cómo él se toma todo. Y cuando eso empieza a pasar, entonces usted va a decir, uy, sisas. Este man en realidad lo que hizo fue insultar. Él no me insultó, él insultó. Porque eso es lo que pasa. La gente, el mundo, todos se relacionan, todos se vinculan desde ese yo, desde esa proyección falsa, llamémoslo así, creada por nosotros mismos, que es como un mecanismo de defensa para defendernos del mundo. Nosotros creamos estas barreras en nosotros que no nos permiten ser nosotros, porque lastimosamente y por causas evolutivas, planetarias, cósmicas que desconocemos, vivimos actualmente en un mundo hostil, en un mundo agresivo, en un mundo salvaje, en un mundo en el que el que se impone, el que demuestra poder, hegemonía, entonces se le cataloga como que este hombre, wow, tremendo, ¿cierto? Como el mandamás, el iluminado, el empoderado. Y eso lo ven ustedes en todos los aspectos del sistema, en lo político, en lo corporativo, en lo religioso. Todos son instituciones de poder hegemónicas. Todos hacen apología al gobierno, pero a gobernar al otro, no a gobernarse a uno mismo, no a hacerse consciente de uno mismo. Entonces, todos son egos queriendo controlar, queriendo manipular, queriendo el poder sobre el otro, ¿cierto? Todos son proyecciones falsas, yoes falsos, vinculándose con otros yoes falsos y así mismo. Pero como les digo, para uno ver esto, para uno entender y comprender esto en profundidad, hay que entrar a verse a uno mismo, a ese yo que contengo yo,
O sea, a esa parte del mundo que yo soy y que yo también exteriorizo como otro ego que quiere poder, que quiere hegemonía, que se impone. Aunque sea sutilmente que el ego de uno se imponga intelectualmente con el otro, ya hay una imposición, ya hay un deseo de superioridad, aunque sea espiritualmente, ¿cierto? Eso es una trampa tremenda. Ahí es donde hablan esto de las trampas del ego, la trampa de la espiritualidad. Esa es la más tremenda de todas, porque se supone que el ser que reconoce su espíritu, que reconoce su conciencia y que la empieza a integrar en esta vida material, entonces empieza a desprenderse de ese ego. Pero claro, como ahora todo se ha vuelto un atolladero raro, una búsqueda de la trascendencia un poco contemporánea, mainstream, nueva era. Entonces ahora el ego es eso, ¿sí o qué? Entonces, para concluir la reflexión que les estaba compartiendo, frente a la meditación, que luego se fue desviando hacia el ego, hacia esta idea del yo que nos hemos creado, todo esto se los comparto desde mi experiencia propia, últimamente un poco más consciente de los beneficios que trae estas prácticas de contemplación, de observación de nuestro mundo interior y que nos ayudan, como les digo, a entender, a comprender nuestras propias reacciones, nuestras propias formas de vincularnos, de interpretar eso que nos pasa, de cómo lo estamos tomando, sí, como de qué manera nuestra interpretación de la realidad frente a la realidad misma muchas veces se distorsiona, hay como una especie de distanciamiento de la realidad porque nosotros mismos la estamos queriendo moldear a nuestras propias formas de ver esa realidad. Entonces creo que la meditación o cualquier práctica que le ayude a escuchar su interior, a observar, nos ayuda a eso mismo, a vincularnos con la realidad tal como es, a verla tal como es y no a interpretarla desde nuestra idea pretenciosa, a veces programada, a veces instalada en nuestra psique para verla de esa manera e interpretarla de esa forma. Entonces es como aclarar ese río, bajar esas turbulencias, bajar ese caos, bajar ese ruido y poder ver la naturaleza tal como es, contemplarla con esa belleza, poder ver al otro tal como es, con sus formas propias de ver el mundo, con sus formas de interpretarlo y aceptarlo así como el otro es, ¿cierto? Y asimismo con el otro como una extensión del mundo también. Todos somos el mundo en general porque todos lo cohabitamos. Entonces, los invito a esta práctica, como la quiera desarrollar, como usted la perciba, como usted la sienta, como usted la quiera explorar. No tiene que ser algo específico que tenga que hacer, un paso a paso, no. Permítase un día sentarse, habitarse, escucharse, sin tanto juicio, sin tanto, uy, esto no, esto sí, sin tanto autosabotaje, sino simplemente dejándose sentir, permitirse. Y si el río lo arrastra, arrástrese, pero regrésese a la orilla,
hágase consciente de que lo están arrastrando esos pensamientos. Eh, y bueno, hasta aquí la reflexión. Esto empezó siendo un reel para Instagram de menos de 3 minutos y terminó siendo una reflexión de el tiempo que sea ya, que creo que esto ya va para YouTube. Entonces, para YouTube, para mis próximos seguidores, aquí los dejo. Un abrazo. Nos vemos.